el señor Richter, a quien le agradezco muchísimo también estos minutos con nosotros, y es fundamental poder hablar con Jorge Richter. No sé si habrá tenido oportunidad de escuchar parte de la entrevista que teníamos con el diputado Héctor Arce. Claro, nosotros le decíamos de inicio que como bolivianos ya nos hemos cansado de los bloqueos, los paros, lo que queremos los bolivianos es trabajar, y de verdad se lo digo porque yo por donde voy, si me subo a un minibús, si me subo a un taxi, si converso con una amiga, es lo primero que me dicen, ¿no? Y ya nos cansamos de los bloqueos, suficiente. Pero bueno, ha insistido el diputado Arce en que esto lo están haciendo precisamente para de una vez por todas elegir a las máximas autoridades judiciales. Yo también le preguntaba a él y le decía, diputado, ¿es por eso o es porque verdaderamente quieren que el expresidente Evo Morales esté nuevamente como candidato a las elecciones, ¿no? Y él decía que no, que más bien el expresidente Evo Morales no está de acuerdo con estos bloqueos y que él se ha opuesto. Pero bueno, habrá que ver la situación en las próximas horas. Según dicen, se va a ir agravando. No sé qué opina usted, señor Richter, pero de verdad que preocupa esta situación a la población en general, ¿no? ¿Cómo está usted, Casimira? Buenas tardes. Siempre un cordial saludo para todos quienes la están escuchando, bolivianas y bolivianos. Lo primero que le tengo que señalar es que es absolutamente imposible, en términos de credibilidad, de que el expresidente no tenga conocimiento, no esté de acuerdo con lo que hoy en día está sucediendo, porque uno revisa todos los mensajes que ha publicado a través de su red social de Twitter, que más allá de que no la escriba él, como ya ha sido verificado en los días pasados, está claro que va en la línea de apoyo a lo que se está haciendo. Entonces es un absurdo lo que se acaba de declarar. Usted revisa la red social del expresidente y son declaraciones de apoyo a lo que están realizando en estos momentos. Entonces, si estuviese en desacuerdo, sería otra, sin lugar a dudas, la conducta. Número 1. Número 2, ¿cuál es la finalidad de un bloqueo, Casimira? La finalidad de un bloqueo es poder obtener por la fuerza a aquello que no logran conseguir de manera dialogada, generando consensos y, por supuesto, en la línea de lo que señalan las normas y la constitución política del Estado. Se presiona con un bloqueo para generar una animadversión, una molestia, una fatiga de la paciencia social en determinados puntos del país de parte de aquella gente que ve imposibilitado el cumplimiento de sus derechos y también de sus labores cotidianas de trabajo, productivas, etcétera. Esto, por supuesto que en esa animadversión que empieza a generarse con ánimos caldeados, se termina como que exigiendo al gobierno que pueda concederle algo a la parte que está llevando esa medida de presión. Y en un bloqueo, Casimira, no es el gobierno nacional, si tomamos nosotros de que ellos están hablando con la verdad y con un sentimiento genuino, no es el gobierno nacional el que puede operar o no la decisión de que los magistrados del Tribunal Constitucional renuncien. La pregunta acá es, ¿tienen verdaderamente una preocupación genuina y real por la institucionalidad del Poder Judicial de nuestro país, o lo que están buscando es una situación de crisis y de colapso en el país que les permita generar una renuncia colectiva de los miembros del Tribunal Constitucional y a través de la negociación incorporar otros magistrados que les favorezcan en su relación y en el trato que les podrían conferir específica y puntualmente, Casimira, en lo que hace a la candidatura del expresidente y al proceso electoral del año que viene. Y lo último que yo le quisiera mencionar, Casimira, estamos en los días de festejo del 15º aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. El 7 de febrero del año 2009 se promulgó la Constitución Política del Estado. Y este jueves, 25 de enero, celebraremos también 15 años del referéndum
constituyente que aprobó la nueva constitución política del Estado. En esa nueva constitución, Casimira, terminado el artículo 411 y entrando en lo que eran las disposiciones transitorias, 4 disposiciones transitorias, fíjese usted qué encontramos. Primero, que decía que los mandatos anteriores a la vigencia de la constitución política serán tomados en cuenta a los efectos de cómputo de los nuevos periodos de función. Esto no se respetó. Porque el año 2014 el señor Evo Morales fue a un proceso electoral haciendo interpretar la constitución política para decir que los periodos anteriores, el periodo anterior en el que él había sido, por el cual él había sido electo el año 2005, se computaba a efectos de la nueva constitución política. Entonces prolongó un año, una gestión más, su estadía en el gobierno. También esas disposiciones, y permítame que me extienda brevemente, Casimira, esas disposiciones transitorias señalaban que se fijaban elecciones, porque había nueva constitución, se fijaban elecciones para el mes de diciembre del año 2009, que efectivamente se llevaron a cabo. Y esas mismas disposiciones transitorias decían que las elecciones municipales, para concejales, para prefectos, porque así se los denominaba en aquel entonces, quedaban señaladas para el 4 de abril del 2010. Y fíjese usted, la 4ª disposición transitoria decía que excepcionalmente se prorrogaba el mandato de alcaldes, de concejales, de autoridades departamentales hasta tanto y en cuanto sean posicionadas las nuevas autoridades que sean electas ese 4 de abril del año 2010. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo una prórroga del mandato para poder solucionar, perfeccionar, llevar adelante la transición entre la vieja constitución y el periodo constitucional de elección y los nuevos periodos. Esto es para dar una solución a un problema institucional constitucional. Y no se rasgaron las vestiduras, Casimira, porque estaban muy satisfechos con lo que estaban haciendo y porque convenía a sus intereses. Y también para dar una solución política a un problema de ruptura institucional, el año 2020 se prorroga el tiempo de estadía en la presidencia del Estado de la señora Yanine Áñez. ¿Esto para qué? Para poder reencauzar el país hacia la institucionalidad, hacia el marco constitucional. Y esto es lo que se ha hecho desde el Tribunal Constitucional, una prórroga temporal hasta tanto y en cuanto podamos tener las elecciones judiciales. Entonces este bloqueo que pide renuncia inmediata y convocatoria a elecciones, que no van de la mano, porque los magistrados podrían renunciar, pero el proceso de calificación de quienes están aptos para postularse, la convocatoria a las elecciones, la organización de las elecciones judiciales, llevan un tiempo que seguramente puede oscilar hasta un término de 5 meses. En esos 5 meses, por darle solamente un ejemplo, dejamos irresponsablemente, y ya estamos hablando acá de forma muy seria, Casimira, no estamos hablando con los absurdos que hemos escuchado hace un momento. ¿Podríamos dejar un Estado sin poder judicial, sin la alta magistratura? ¿Podríamos dejar un Estado sin la posibilidad de interpretación constitucional? Precisamente eso quería preguntarle, porque yo he hablado con abogados constitucionalistas que me explicaban que es imposible dejar en cero el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es decir, no puede haber ningún tipo de acefalías allí porque el remedio resultaría peor que la enfermedad. Ahora, lo que yo le quiero preguntar, señor Richter, es... ¿Me puede permitir decirle algo, Casimira? Sí, adelante. Permítame solamente un minuto. Claro que sí. Fíjese usted todo el debate que ha existido en torno a lo que fue el vacío de poder el año 2019. Fíjese usted aquello. Y de pronto hoy día vemos nuevamente unas intencionalidades, no estoy diciendo más que lo que estoy hablando, unas intencionalidades de crear otra vez un vacío
de poder, en este caso judicial, y después seguramente también electoral, porque los ataques sobre el órgano electoral también están presentes, un vacío de poder institucional, judicial y electoral. ¿Para qué, Casimira? Para que la solución sea política, para que en la urgencia de la dramaticidad que se puede tener en un país que no tuviese poder judicial y no tuviese poder electoral, la solución tiene que ser de orden política. Y en esa solución de orden política, con la fuerza que tienen algunos también en la Asamblea Legislativa, pues quieren componer un tribunal constitucional, un tribunal supremo electoral que les sea más benevolente en el tratamiento de lo que significa su interés a competir en el proceso electoral. Solamente lo dejo, Casimira, ahí para la reflexión de los oyentes y también para la reflexión suya en el tratamiento que le da a la noticia. Pero mire usted estos parangones que encontramos, una metodología de vaciar en los poderes del Estado para buscar soluciones políticas. ¿No le parece extraño, cuanto menos? Es muy preocupante, definitivamente. Ahora, hemos escuchado al vicepresidente del Estado, al mismo ministro Lima, decir que van a llamar a un acuerdo nacional, que particularmente me parece muy importante y me gustaría que usted nos explique cuándo se llamaría este acuerdo nacional entre los juristas independientes, bancada del Movimiento al Socialismo, de Comunidad Ciudadana, etcétera, porque de verdad la población así está aguardando. Ha señalado ayer el vicepresidente en su discurso. El presidente también lo ratificó, de que necesitamos avanzar en el proceso de elecciones judiciales dentro de lo que señala la Constitución Política del Estado y sin cuoteos de magistraturas. Y también, horas después, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha señalado, en el marco de lo que ha sido la preocupación de la relatora de la CIDH, respecto del proceso que vive nuestro país en lo que hace a la elección de magistrados, también ha señalado que se va a convocar a un diálogo nacional. Esperamos que este pueda darse ya en esta misma semana. Se está trabajando para ver las características, los alcances, los mejores términos del mismo y que se pueda implementar esta decisión. Y allí veremos, sin lugar a dudas, Casimira, quienes están verdadera y genuinamente preocupados por la institucionalidad y quienes siguen disfrazando con palabrerío esa intención distinta que está en buscar el cierre de los poderes electoral, el cierre de el Tribunal Constitucional, para otorgarles o para buscar una salida política que les sea absolutamente favorable. Allí, seguramente y sin lugar a dudas, vamos a poder conocer la real intención de cada uno de los participantes. Bien, hay preguntas para usted, inmediatamente lo han visto, la gente está haciendo consultas, si me permite, por favor, Jorge. Ya no sabemos si eso es bueno o malo. Bueno, usted sabe que siempre hay de todo. Le preguntan, políticos y la misma población afirman que el gobierno está brindando información tergiversada sobre temas económicos y judiciales. ¿Esto es verdad? ¿Será una de las causas de la actual crisis institucional? Le preguntan, Jorge. Pues mire, le respondo, Casimira, cuando usted tiene una crisis económica, existen inmediatamente unos factores que la delatan, la develan, la exponen ante la opinión pública. El encarecimiento de los precios, número uno. Los indicadores de inflación, que también son el aumento de los precios de la canasta familiar y del conjunto de los productos. El desabastecimiento, mercados, supermercados que tienen menos productos porque la capacidad industrial, la capacidad productiva de nuestras empresas van cayendo. Entonces hay que mirar estos elementos. También que existe, cuando hay una crisis económica, un rezago en el pago de salarios. Existe también la posibilidad de quedar en situación de lo que se conoce como el default, o lo que es
el incumplimiento de los pagos por concepto de servicios de la deuda externa. Esto está ocurriendo en nuestro país, no está ocurriendo Casimira. ¿Ha aumentado el desempleo en Bolivia? No ha aumentado. Tenemos la tasa más baja de desempleo, 3,7%. Y cuando le menciono esto no significa que no hay nada que hacer. Hay mucho por qué trabajar. Hay que mejorar la calidad del empleo. Hay que mejorar todavía los ingresos de los bolivianos. Pero son unos indicadores que nos dicen y nos muestran cuál es la situación que tiene el país. Cuando se habla y se señala de que no hay combustible, ¿usted ha visto acaso en las carreteras un camión, 2 camiones, 3 camiones parados por falta de combustible? Esto no existe y Bolivia va comprando y va manteniendo la subvención estratégica en temas de combustible, de alimentación y de energía eléctrica. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra economía y nuestra capacidad productiva y la competitividad de la empresa privada. Entonces, esto lo hacemos con los propios recursos que tiene el Estado. Ellos no hablan, finalmente, quienes critican, Casimiro, y termino, si esta es una crisis del sistema bancario, si es una crisis financiera, si es una crisis de la balanza de pagos, si es una crisis del tipo cambiario de nuestro país. No hablan y no especifican claramente aquello. Solamente quieren instalar la sensación de que en el país hay crisis. Pero fíjese usted que tenemos abastecimiento, no ha crecido la tasa de desempleo, al contrario, esta se ha reducido, los salarios no se han recortado, tenemos una inflación baja, la segunda más baja del continente, la capacidad exportadora del país se mantiene y tenemos dificultades con el acceso a dólares en liquidez inmediata y tenemos dificultades con las reservas internacionales y estamos trabajando para que ello se pueda revertir. El proceso de industrialización tiene ese objetivo fundamentalmente. Entonces, entre lo que se dice y lo que se tiene como datos numéricos, cifras estadísticas, hay una gran diferencia. Señor Richter, también le preguntan, la población se encuentra muy inquieta con respecto a la elección de los magistrados. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno de manera concreta sobre este tema? Bueno, hace un momentito nos estaba explicando, pero si puede resumirlo brevemente para nuestro oyente, por favor. En 30 segundos. La elección de los magistrados es de responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Allí, el vicepresidente ya ha comprometido su participación y su concurso en la convocatoria a un diálogo para que se pueda establecer por la vía del consenso todo el calendario necesario para la realización del proceso electoral y de elección de jueces, haciendo el trabajo de calificación para que después el mismo pueda ser entregado al Tribunal Supremo Electoral y se organice el proceso electoral. Esto es lo que se tiene que hacer y básicamente ahí el elemento articulador se llama diálogo y consenso. Señor Richter, también le preguntan, ¿cómo califica los 15 años del Estado plurinacional? El Estado plurinacional, Casimira, es un proceso. Se resignificó profunda y estructuralmente el Estado boliviano, el viejo Estado republicano, por un nuevo Estado que tenga la misión importante de cerrar las asimetrías sociales, las diferencias sociales, hacer a través de la inclusión un Estado mucho más participativo, que no solamente hayan bolivianos en este territorio, bolivianos y bolivianas, sino también ejercicio mismo de la ciudadanía política. Significa esto participación, representación adecuada, extensión y ampliación de los derechos progresivamente a más y más bolivianos y bolivianas de los derechos fundamentales. Este es el Estado plurinacional. La incorporación de millones de bolivianos que estaban viviendo como espectadores resignados por la marginalidad de la vida política de nuestro país. Fíjese usted y el amable oyente que nos ha escrito. Hace un siglo, prácticamente, en 1925, Bolivia impedía, el poder político, el poder de castas sociales impedía que los campesinos, los indígenas, los originarios, los pueblos originarios también pudiesen ingresar a la plaza principal, a la Plaza Murillo. Esto hoy en día ya no está. Esto hoy
en día se ha superado, pero hay otros desafíos que todavía generan exclusiones que no son aceptables en estos tiempos y que hay que trabajarlas en el perfeccionamiento de una mirada más acabada del Estado plurinacional. Hay más preguntas. Dice, ¿extraña bueno, en este caso seguramente a usted, el proceder de Evo Morales? ¿Les extraña su proceder? Se lamenta, Casimira, se lamenta porque nadie podrá nunca desconocer la participación fundamentalísima que ha tenido el expresidente en todo el proceso de unificación del movimiento social y de desarrollo, implementación de los elementos fundamentales para la construcción del Estado plurinacional. Nadie va a poder desconocer aquello. Y se lamenta y se siente un dolor profundo cuando la misma persona prioriza las ambiciones personales, el personalismo e incorpora un factor que tiene que ver más con lo mesiánico que con lo verdaderamente positivo de una revolución y busca ser el único protagonista de este proceso. En esa perspectiva, la amenaza de esa unidad que él construyó, él hoy día también la encarna en términos de generar un quiebre todavía mayor. Y el riesgo del Estado plurinacional, Casimira, hoy está en la línea de aquellos afanes de insistencia de personas que ya estuvieron en el poder y que por encima de lo que señala y norma la Constitución Política del Estado, persisten en esa obsesión, en esa fijación de ser los únicos que pueden ejercer la presidencia del Estado. Fíjese usted que el criterio de igualdad, que es el criterio mayor, si usted quiere, por el cual lucha una sociedad, igualdad y libertad, pues cuando una sola persona imagina que puede ser la aspirante a la presidencia del Estado y a mandar en una sociedad, pues allí la igualdad se destruye, se diluye preocupantemente. Había un presidente en América, en la América Central, en República Dominicana, el presidente Balaguer, que él señalaba y decía, mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Fue 6 veces presidente constitucional, fue 7 veces presidente de República Dominicana. No estamos nosotros para repetir aquello que no es democrático. ¿El señor Richter considera que existe una pugna por el poder? La política es eso, Casimira. La política es una lucha por el poder, es una lucha por establecer visiones hegemónicas en el poder político, en el poder social, en el poder económico y en el poder cultural. Esa es la naturaleza misma de la política. Si decimos lo contrario, estaríamos mintiendo y quisiéramos solamente romantizar un concepto, pero no es la realidad. La política es la lucha por el poder y por la imposición de unos sobre otros cuando no se tiene una mirada más acabada en beneficio de la sociedad. ¿Habrá autoritarismo o hegemonía como lo indica la oposición? La hegemonía que es necesaria construir, Casimira, y le quiero decir 2 cosas. La primera, la hegemonía que es necesaria construir, que se debe construir, es de un nuevo sentido común. Un sentido común no en dominancia, sino en complementariedades, en tolerancia y en igualdad en nuestro país. Una sociedad tan diversa como la nuestra necesariamente tiene que mirarse a los ojos, frente a frente, y construir las formas de convivencia y de coexistencia pacífica. Este es el nuevo sentido común hegemónico que debemos construir los bolivianos y al cual estamos llamados indefectiblemente. El segundo punto, el autoritarismo no puede ser, y contra esto hay que luchar, no puede ser un factor que identifique, entre otros, al proceso de cambio. No puede ser, Casimira, porque detrás del proceso de cambio, de la inclusión social, de la incorporación de las mayorías antes excluidas, que son las mayorías indígenas, las mayorías originarias, los obreros, los artesanos,
paisanos, la clase trabajadora, pues hay tantísimas e infinitas expectativas de mejores condiciones de vida, de respeto, de igualdad, fundamentalmente en el trato. Hay también expectativas de nuestras hermanas mujeres por tener un reconocimiento en la sociedad que equivalga a cualquier ciudadano y que no discrimine. Entonces, ¿qué significaría que el proceso de cambio, que el Estado plurinacional esté asociado negativamente a hechos como ejercicios autoritarios? Pues que las fuerzas regresionistas, restauradoras del viejo Estado liberal tendrían la posibilidad de fusionarse y de construir una alternativa que le haría mucho daño a esta sociedad. Señor Richter, de mi parte, hace un momento el diputado Héctor Arce decía que la ministra de Culturas, Sabina Orellana, debía pedir disculpas porque se refirió a quienes bloquean en este momento las carreteras como narcotraficantes. Claro, decía él, se le fue la mano a la ministra cuando yo la conozco hace mucho tiempo, cuando, bueno, lo que dicen, ¿no? Que el expresidente Evo Morales la llevó al poder, etcétera, etcétera. Están dando a entender también de que es gente desleal, pero sobre todo dice, no vamos a permitir que se los tilde de narcotraficantes. Yo no escuché esa declaración, no sé si usted la escuchó, Jorge. No he escuchado esa declaración, Casimira, voy a buscar ahora en los reportes de prensa, pero le quiero decir algo. Imagínese usted esta doble moral del diputado que estaba siendo entrevistado hace un momento. Él personalmente se ha encargado de difamar, de insultar, de calumniar a tantísimas personas de la vida política. Y ahora señala y dice, con una hipocresía que solamente él puede colocar en escena, en esa magnitud de cinismo, señala y dice sin presentar ninguna prueba. Si él cuando habla e insulta y calumnia no presenta ninguna prueba, en las enormes cantidades de veces que ha venido difamando a gente que está en la vida pública del país. Imagínese usted, no merece ni siquiera una respuesta porque él es la representación de la calumnia, del cinismo y de la hipocresía en el ejercicio de la política. No le aporta a nuestra sociedad, destruye a través de estas sus malas prácticas. ¿Qué le responde al senador Loza, que ha dicho que el gobierno está buscando un muerto o que está buscando muertos? Por favor, señor Richter. Esta mañana, Casimira, en conversación con colegas suyos, he dado un criterio que decía lo siguiente: no vamos a dar consideración a absurdos de esa magnitud y de esa dimensión. Imagínese usted un presidente tratando de buscar terminar con la vida de una persona. Esto no tiene ningún asidero. Por supuesto que cada día, desde hace un tiempo atrás ya, cada día son más dramáticos en las declaraciones que le dejan a la sociedad para buscar una indignación colectiva. Pero la sociedad boliviana mira a sus políticos, a sus hombres y mujeres públicos en lo que son sus declaraciones, sus intervenciones y su actuar y su conducta. Entonces, esas declaraciones del senador, que son lamentables porque no corresponden a una persona que ejerce una senaturía en el Estado, porque son absolutamente irresponsables, no tienen ninguna profundidad y ninguna seriedad. Por supuesto que solamente están tratando de generar algo de indignación para ver si el conflicto puede calar profundamente y con ello estos señores tratar de lograr sus objetivos. ¿Cómo ve usted este bloqueo de carreteras que está, bueno, desde el día lunes, ¿no? Que está, a ver, ¿dónde? En Cochabamba, Potosí, entiendo, parte ya de La Paz y Santa Cruz. ¿Usted cree que esto logre, si se quiere, crecer? Porque según el diputado Héctor Arce, a eso apuntan, ¿no? Casimira, ¿cómo observamos este bloqueo?
pues con una consideración de preocupación, porque se está afectando los derechos de los bolivianos, la salud de la economía nuestra, de nuestro estado, de nuestro país, y por supuesto siempre dejando un espacio de riesgo a la seguridad física de las personas. Cuando tenemos estas situaciones, a veces encontramos heridos, a veces encontramos situaciones dramáticas que nadie, absolutamente nadie, ni un solo boliviano o boliviana merecen vivir. Pero ¿dónde están sus prioridades? ¿Dónde están sus preocupaciones? Ellos no están bloqueando el país por un retorno a la democracia, no están bloqueando el país porque se quiere proteger algún derecho o algún recurso natural absolutamente fundamental para el Estado. La posibilidad de que podamos ir a elecciones, que es el pretexto que utilizan, a elecciones judiciales, está en la Asamblea Legislativa, con el mecanismo del consenso y del diálogo, del cual ya muchas veces se han apartado. Entonces, allí, Casimira, vemos que el interés por los bolivianos, por los sectores más pobres, los sectores humildes, que muchas veces es el recurso argumentativo primero, no es genuino. Y no les preocupa el país y no les preocupa la gente. Lo que les preocupa es poder abrir el camino a habilitar la candidatura del expresidente, así sea por la vía violenta. Alguien que ejerce la violencia, Casimira, usted después le va a entregar la responsabilidad de velar por el conjunto de la sociedad boliviana. Ese es un absurdo. Esa no es la construcción que los bolivianos, la construcción social que los bolivianos nos merecemos. No es la forma de aportarle tampoco al país. Existen otras maneras y las maneras siempre van a ser el diálogo. Podemos pensar distintos, pero después de un ejercicio de conversación, también nuestro esfuerzo tiene que estar en encontrar puntos que nos acerquen. Esta es la forma de hacer democracia, no con pedradas en los caminos, no con riesgo de que hayan heridos, no con derramamiento de sangre. El resto de lo que señalan y de lo que están diciendo, Casimira, es mero palabrerío, es mero palabrerío. La fijación está puesta en la candidatura que quiere lograr el expresidente, como lo dijo ahora en una entrevista hace unos días atrás en un periódico de Santa Cruz, y en el proceso electoral del próximo año, en una visión absolutamente mesiánica de la política. Tengo que volver a salvar a Bolivia por segunda vez. Fíjese usted el despropósito de aquello. Además, la irreverencia con millones de bolivianos que están en condiciones también de ser aportantes decisivos en la construcción de este país, pero que se los quiere marginar porque hay esta visión mesiánica de creer de que se es el elegido. Los tiempos han cambiado, Casimira, y la esencia y el valor de la democracia, como decía Hans Kelsen, la esencia y el valor de la democracia es poder construir con la participación de todos sin ningún privilegiado. Mire que se nos va alargando la entrevista. Hay algunos, dice un comentario, por favor, dice, los campesinos hoy originarios... Voy a ser breve. No, sí, dice, este es un comentario, dice, ¿no? Los campesinos hoy originarios nunca fueron excluidos, dice. Hay consultas, dice, ¿el actual gobierno responde a la población en general de Oriente a Occidente o a determinados grupos o sectores sociales, señor Richter? Le preguntan. Los gobiernos, Casimira, y a través suyo a la persona que nos escribe, los gobiernos tienen que hacer siempre un esfuerzo que no concluye por representar mejor, por alcanzar con su representación, su trabajo y su decisión a la más amplia base de nuestra sociedad. Seguramente no llegamos a ser de la identificación del 100% de la sociedad. Seguramente también hay muchos sectores que no comulgan con lo que hacemos en el gobierno. Esto es de alguna manera natural, pero que sea natural no significa que el esfuerzo no debe estar en esa línea de trabajar para el beneficio del conjunto de la población boliviana y de saber representar cada día mejor a todos y todas los bolivianos.
Bueno, también dicen lo que queremos es que el pedófilo, bueno, esas cosas no vamos a leer, si me permiten, no podemos nosotros llegar a los insultos, por favor. Hay una última consulta, por favor le pido a Edward esta última consulta más. Dice, ¿por qué razón se continúa hablando en discursos o eventos políticos sobre la época de la colonia? ¿Será saludable mirar al pasado con un resentimiento en vez de centrarse en el futuro del país? Siempre es importante, Casimira, en el análisis y en las apreciaciones incorporar elementos de nuestra historia. Nuestra historia son los antecedentes de lo que nosotros hemos sido, de cómo nos hemos enfrentado a nuestros problemas más sensibles y, por supuesto, de si hemos o no tenido un éxito suficiente en dar un paso fundamental en la resolución de esos problemas. Es revisar la conciencia para que no nos ocurra aquello que en algún tiempo tanto nos dañó. Pero coincido en algo con quien le ha escrito y ha hecho esta pregunta. Es absolutamente necesario que seamos muy agresivos en nuestro planteamiento en el año 2025 en la reflexión, en el estudio, en el análisis de nuestros problemas mayores como sociedad de cara al Bicentenario, para que de esa reflexión salgan también las soluciones que deben implementarse en nuestro país para los próximos 25 años y que resolvamos los problemas verdaderamente de fondo. No es en el Bicentenario la solución mágica a todo el construir una carretera ni el edificar un monumento distinto. Lo fundamental es que resolvamos lo estructural. Uno de los temas estructurales, Casimira, está en por qué los bolivianos estamos enfrentados unos con los otros, por qué no hemos desarrollado el sentido de la tolerancia, de la aceptación del otro, del que es distinto de nosotros, y por qué no sabemos convivir en paz y todavía el racismo sigue circulando entre nuestras relaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Hay que mirar estos problemas y hay que encontrar todos juntos soluciones. Esto debe ser parte, entre muchos otros temas, de la agenda electoral del año 2025. Una agenda que tiene que proponerle a los bolivianos soluciones de fondo a todos los problemas sentidos que tienen los bolivianos, empezando por nuestra coexistencia y nuestra convivencia, que debe ser siempre en términos pacíficos. Señor Richter, desde mañana habrán vuelos solidarios a través de Boliviana de Aviación, porque pregunta la población si para llegar a sus destinos habían escuchado que lo dijo el ministro Edgar Montaño y quieren confirmar esta situación. ¿Va a ser así? Nosotros nos vamos a ir comunicando con la población en cada una de las decisiones que se tome, Casimira, de manera constante y permanente. ¿En función de qué? En función de cómo evolucionen los conflictos y en función también de buscarle facilidades, soluciones y garantizarle sus derechos, su transitabilidad a los bolivianos. En el momento en el que se tome una decisión de esas características, pues sin lugar a dudas que la vamos a dar a conocer. Muchísimas gracias, como siempre. Ha sido un gusto conversar con usted, Jorge Richter. Estaremos atentos a lo que venga en los próximos minutos y horas. Ojalá este bloqueo se deje de lado y las cosas continúen como todos los bolivianos queremos, en paz y con trabajo. Que tenga una muy buena tarde. No hay nada que agradecer, Casimira. Coincidimos en que es absolutamente necesario que estos sectores, no solamente de palabra, sino de hecho, puedan también priorizar el diálogo, puedan priorizar la construcción del consenso. No se dialoga en 30 minutos, en 40 minutos ni en una tarde. Los consensos se construyen con mucho esfuerzo, Casimira, con mucho esfuerzo, pero hay que dedicarles voluntad. Por supuesto que lo entretenido seguramente para algunos es salir a bloquear y después a dar declaraciones altisonantes en los medios de comunicación, pero eso no construye sociedad. Eso no termina con la polaridad y no va generando un ambiente propicio para la convivencia política y la convivencia social. Esperemos que las horas que llegan sean siempre en la línea de la tranquilidad, Casimira. Le dejo un saludo a usted y a todos los bolivianos, por supuesto. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Hasta luego.